Buenas noches, bienvenida. Bueno, estamos grabando, entonces vamos a compartir nuestra ficha de hoy. Vamos a capturar la ventana para que puedan ver lo que estamos haciendo. Hay un Bien, pasapasa por ahí, dígame. un pasapasa. Bueno, a veces hay música de fondo, usted sabe. Está bien, profe, está perfecto. Sepa amenizar, profe, la noche, ya que está culminando. Ay, mis estimados estudiantes. Bueno, vamos a compartir aquí. Ah, perdón, vamos a dejar entrar a la gente. ¡Ajo! Vino el Sí, montón hay de poca gente gente ya, afuera. Se estaban activaron, profe, se esperándome. activaron. Se integraron, de repente la música los trajo. Buenas noches, profe. Buenas Póngale, noches. póngale, póngale la música, profe. Profe, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted, estimado? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios ahí. Buenas noches. Ya se ve el documento. Sí. Así es. Sí, profe. Ok, ya terminamos ayer las características del derecho internacional público, así que obviamente que ahora vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de un par de cosas muy resumidas desde el punto de vista técnico, que van a ser muy sencillas realmente, porque obviamente que todo esto es un poco más bien filosofía más que otra cosa. Entonces, ahora toca hablar del contenido del derecho internacional público. Y entonces un viejo libro, un clásico, siempre dice, y obviamente que casi todos los libros dicen lo mismo, que hay una diferencia entre el derecho internacional público y lo que se llama la Comitas Gentium, que ha sido traducido por cortesía internacional, aunque obviamente que mucho tiempo después se ha considerado que esa traducción es incorrecta, porque realmente comitas gentium lo que significa es reciprocidad. Entonces, yo te trato igual como tú me tratas. Entonces, en ese sentido, el derecho internacional en lo que es su aspecto diplomático empieza por allí. Es decir, yo te mando mi embajador si me lo tratas bien y me le das su inmunidad, entonces y en reciprocidad yo te doy los mismos beneficios. Entonces, muchos textos actuales dicen que realmente comitas gentium, la traducción es incorrecta al decir que sea cortesía internacional, más bien es reciprocidad. Simplemente es un comentario para que tengamos claro de que comitas gentium no es necesariamente actos de moda o cortesía. Tiene que ver con el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué consiste realmente esta comitas gentium según los autores clásicos? Es un conjunto de usos seguidos a título de conveniencia y por razones de comodidad, que no implican una obligación jurídica al Estado que lo observa. Razón por la cual la violación o incumplimiento de una regla jurídica de esa índole engendra una responsabilidad internacional del Estado autor del acto ilícito, mientras que el incumplimiento de una comitas gentium como una práctica de cortesía, es decir, un acto descortés, únicamente produce el efecto de complicar las relaciones internacionales junto a la inexistencia de la obligación de reparar el daño causado. Entonces, por ejemplo, también habría que decir, haciendo otra diferenciación del contenido de esto, es necesario que distingamos en cuanto a su contenido, distinguir el derecho internacional público de la moral internacional. Entonces, ¿qué es la moral? Obviamente que es un terreno un poco pantanoso porque tiene que ver con la ética.
Entonces, ¿qué es la moral internacional? Bueno, obviamente que se supone que tiene que existir una ética en las relaciones internacionales. No es simplemente de que, bueno, ya estoy aquí y qué sé yo, ponte ahí y te sometes voluntariamente a mis dictados. Entonces, obviamente que hay límites éticos en todos lados. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Vamos a explicárselo de lo que, desde el punto de vista de lo que se le explicaría a un estudiante que está empezando a aprender derecho. Lo que pasa es que tanto la moral como el derecho regulan la conducta humana. La única diferencia que tiene la moral con el derecho es el tema de la coercitividad. Porque entonces, como se lo explicamos siempre a los estudiantes de derecho, la única diferencia que existe entre el derecho y la moral es el castigo. Porque entonces la moral, el castigo de la moral es el remordimiento de conciencia. Es decir, cada uno de nosotros es el límite de la sanción moral. Porque entonces, por supuesto, hay gente que tiene más remordimientos de conciencia que otros. Porque obviamente usted puede hacer toda una serie de trastadas y resulta que, ni fu ni fa. Yo sigo viviendo bien y ya, estilo el chugar limpio. No hay descomida en estas cosas. Mira cómo se ríe Cook, que se ve que está viendo el chugar limpio por allá donde está. Entonces, en ese mismo sentido es el tema del remordimiento de conciencia. O sea, hay personas que tienen más pena o más conciencia que otras, pero obviamente que yo no te puedo obligar a que tú tengas un castigo moral, que tú mismo te autoflageles la conciencia, porque eso es lo que pasa. Por eso es que dicen que la moral no es coercible y que la moral es subjetiva, a veces lo dicen, porque se supone que cada quien es el límite de su conciencia moral. Claro, eso también es relativo y no es exactamente al 100% así la explicación, ¿no? Pero el punto concreto es, distinguidos estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, es que entonces precisamente a veces la moral, aunque a veces las reglas del derecho internacional público parezcan morales, sí son jurídicas, porque obviamente que yo sí puedo ir, si se dan las condiciones, yo puedo ir a la Corte Internacional de Justicia a demandar a un Estado que me ha incumplido. Puedo ir al mecanismo de solución de diferendos de la OMC, o puedo ir a diferentes instancias como la del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Bueno, puedo ir también al Consejo de Seguridad, aunque ya ustedes saben que eso a veces funciona y a veces no funciona. Y precisamente hay diferentes instancias a las cuales uno puede ir, entonces uno puede conseguir algún resultado. Por ejemplo, en la OMC, el mecanismo de solución de diferencias, que ustedes lo van a estudiar más en detalle cuando den esos derechos económicos que tienen que dar de comercio y otras cosas, obviamente que ha sido exitoso y de hecho Panamá ha ganado varios casos. Claro, hemos perdido como 3 o 4, pero Panamá ha ganado los casos y los estados han tenido que a regañadientes a veces. Sobre todo el caso ese de la industria textil colombiana, que obviamente que estaban reetiquetados. ¿Ah? Dime. Con Colombia, el tema de la zona libre. Exactamente, entonces que estaban reetiquetando allá de que unos blue jeans que se estaban haciendo era acá. Entonces obviamente que ellos andan con sus travesuras de estarse copiando las cosas, pero ellos perdieron el caso. Lo que pasa es que eso de la zona libre ahora, como ustedes saben, eso es un problema serio que nadie... O sea, es como quien dice, que pégale tú. Entonces viene el presidente de gobierno y dice, pégale tú. Entonces nadie le quiere pegar porque, o sea, es la piñata más fea, pues. Porque el problema es que hay que ya tomar medidas ya coercitivas, porque vean que hay que empezar a cobrarle ese poco de tipo que no pagan. Y eso que no estamos hablando de nuestros queridos chamos, que desde antes de la época de Chávez no pagan en la zona libre un poco de cosas de deuda que tienen, eso se ha acumulado. Entonces ahora ¿cómo se le va a cobrar? Entonces no sé si me estoy dando a entender, damas y caballeros. Sí, profesor, pero el detalle es que, bueno, nosotros, Panamá, pues somos los más cumplidos, que siempre que hay un fallo en contra de nosotros, pues vamos corriendo a cumplirlo. Sí, corremos a pagar y ese poco de cosas, pero bueno, son precisamente ahí donde está la cosa, que depende de la... Yo creo que ahorita no estoy segura de un caso con Costa Rica también, por el tema de los lácteos. Hay una demanda que metieron los ticos, sí, pero obviamente que ellos son los que andan también con su tortirrica, trampa rica.
porque ellos andan también haciéndole trampa a nosotros, porque ese es el problema. Que aquí a veces los políticos no se ponen los pantalones y las enaguas. Ve acá, voy a defender los intereses nacionales. Si lo que están perdiendo son los productores panameños. Le digo que en un momento fue por unos tomates hidropónicos. O sea, una cosa seria. Y es un tema realmente, o sea, más que comercial, porque no lo es un tema político. Ella es así. Entonces ese es el punto, de que obviamente de que mientras tú sigas negociando, entonces que estés recibiendo de que sobornos bajo cuerda o otras cosas de que, porque bueno, te tienen de que una promesita por allá, porque eso es lo que pasa, que entonces a veces son hasta primos esos políticos. Que eso es un poco bochinche histórico, ¿no? Porque precisamente quien regaló Coto y esa área fue a Arnulfo Arias, porque la mamá de Arnulfo Arias era tica. Entonces por eso fue que él le dio la orden a Victoria Jaén que dejaran ese problema así, no, perdón, a Guardia, que fue el que hizo esa negociación, antes de que lo derrocaran. Entonces obviamente que bueno, hay, como te digo, cosas que aquí a veces pasan que no se le dicen a la gente. Entonces es verdad que la mamá de él era extranjera, era tica, entonces obviamente que por eso fue que él regaló ese pedazo de tierra allá. Entonces hay muchas otras cosas que hay que ir diciendo por ahí. Y no se le olvide que Panamá ganó la guerra de Coto. Lo que pasa es que como los gringos se metieron, obviamente que ahí también ya eso fue otra situación política. Que ahí es donde está el punto. Tenemos la razón desde el punto de vista legal, pero los políticos no quieren hacer cumplir las cosas. Entonces, si tú te vas a seguir manejando políticamente, mejor no hagas nada. Entonces, ¿para qué te pones a estar diciendo que sí lo vas a hacer y no lo haces? Entonces ahí es donde empiezan el poco de promesas incumplidas. Por lo menos el gobierno anterior hay que decir que sí aprobó una nueva ley de retorsión, que esa es buena, porque obviamente que se supone que el Ministerio de Comercio tiene que hacer una lista de qué países le están haciendo a Panamá y qué medidas de ground con su comercio. Entonces obviamente que bueno, si hay un país que está en la lista, bueno, tienen que probarme de que ya quitaron los impedimentos a los productos panameños, entonces ya los borramos. Y ya ha pasado que hay varios países del sur que se han borrado porque se supone que el Ministerio de Comercio hizo una nueva evaluación. Porque ese es el problema, de que la Cancillería no se pone los pantalones para decir las cosas, ¿no? Entonces por eso que tengo que taparme con otro de que el Ministerio de Comercio o no sé quién. Y bueno, cuando realmente dije de aquí a final de año, si Zulay consigue que le aprueben la ley migratoria, hay que ver si realmente la van a aplicar o no, porque ese es otro tema que también está pendiente, ¿no? Profe, una consulta. Sí, estimado señor Cook, dígame. Gracias. Profesor, ya que usted tocó el tema de la guerra de Coto, no sé si usted tiene alguna información, un libro sobre esa de la guerra de Coto. Bueno, mira, realmente un libro así se supone que ya son esos libros antiguos de la época de 1920, ¿no? Entonces, obviamente que no hay, digamos, un libro así actual que esté recordando eso, porque obviamente que yo creo que el último soldado de la guerra de Coto ya falleció hace mucho tiempo, entonces ya la gente no se acuerda mucho de eso, ¿no? Pero obviamente que tiene, o sea, sí hay libros, pero son libros de esos antiguos, porque obviamente que habría que irlos a buscar a las bibliotecas. Así modernamente ahora mismo no conozco ninguno, así que tengo que ser todo honesto que no tengo esa información. Tal vez habrá algún artículo de revista o esas cosas de los colegas de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Historia, tal vez ellos habrán escrito alguna cosa, que eso sí se podría verificar, ¿no? Pero así un libro de qué pasó, obviamente que tendría que buscártelo, porque realmente así a la mano ahorita mismo no lo tengo. Pero lo tendré en mente para acordarme cuando tenga un tiempito de ver qué tengo yo en mi biblioteca. Gracias, señor Cook. Bueno, entonces, no sé si les parece claro lo que he ido explicando. Entonces, obviamente que el tema de la moral es un tema que es más filosófico que otra cosa. Porque precisamente, ¿quién tiene la autoridad para llamarle la atención a otra persona desde el punto de vista moral? Nadie la tiene. Ahora, si es un problema legal, sí, porque se supone que yo puedo, ¿cómo se llama? Yo puedo hacer que se aplique el castigo legal, porque obviamente que está definido en la ley. Por eso es que siempre se explica, por ejemplo, en el tema del derecho penal, que por supuesto debo juzgar a un delincuente, no por si es un inmoral o no, yo tengo que juzgarlo si realmente cometió un acto descrito en el Código Penal. Y entonces eso es un poco, para comentarles algo de actualidad, eso es lo que ha pasado con el caso del diputado que han asoleado por ahí, don Arquesio.
Porque obviamente que todo el mundo lo ha reprochado y lo ha condenado moralmente, pero ahora resulta que la gente está brava porque el tipo salió no culpable. Pero claro, no culpable porque no pusieron las pruebas suficientes para decir que realmente el tipo había violado a estas muchachas, pues. Entonces, claro, desde el punto de vista moral, él ya está condenado, porque obviamente que el reproche que se le ha hecho en los medios de comunicación y en las redes sociales es un reproche duro, porque obviamente que él, seguro él no se va a lanzar diputado otra vez. Profe, pero ahora que usted toca ese tema, ¿usted no cree que el rechazo social que se le ha dado no atenta contra el Estado de Derecho? Pero ¿y por qué habría de atentar? Pues acuérdate, te explico una cosa, no es un atentado, porque acuérdate que aquí en este país existe la libertad de expresión que está reconocida por la Constitución. Entonces, obviamente que tú puedes decir lo que quieras, claro, no puedes estar diciendo mentiras, que es de que la calumnia, no está diciendo de que el otro es un matón si no tienen las pruebas. Sí. Pero obviamente que aquí hay libertad de expresión, entonces obviamente que por supuesto él no podía impedir que lo asolearan como lo han asoleado. Pero ahora si el diputado quiere demandar a los medios de comunicación. Pero es que él no va a poder porque obviamente que eso era un hecho público que se estaba transmitiendo. Ahí no se estaba diciendo de que él era tal por cual. Acuérdate, lo que han estado llorando son los que no consiguieron lo que querían, que era de que el tipo le quitaran la curul, que eso era lo que querían, ¿no? Uh-huh. Entonces, acuérdate que todo, como ha dicho la joven aquí, Carol, obviamente que todo es un problema político. Y repito, no estoy hablando mal de nadie y repito que no estoy en contra con las personas que acusaron a este señor. Porque a mí me enseñaron un refrán que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, algo debió haber sucedido cuando el señor estaba ejerciendo la medicina por allá, algo debió haber pasado. Pero ahora, ¿por qué no se lo sacaron en el momento en que pasó inmediatamente? Que ahí donde está el problema, que se lo sacan y que 10 años después, entonces... ¿dónde están las pruebas de ese delito? Entonces, por eso te digo, claro, van a decir que es cierto, a lo mejor el tipo abusó de su posición. Y sobre todo si eran menores de edad en el momento en que pasó todo eso, también eso está peor. Pero entonces, todo eso entra dentro del aspecto moral. Entonces, habría que preguntarse, ¿este señor tendrá remordimiento de conciencia? Y es que ese es a veces el problema que hay en Panamá, que obviamente que los políticos como no tienen remordimientos de ninguna índole, aquí en Panamá nadie renuncia. La ministra de Salud que renunció cuando empezó la pandemia, eso es otra cosa, porque eso fue simplemente un pleito que ella tuvo con el presidente. Aquí los renuncian. Es que eso es lo que te iba a decir, que aquí somos como somos, que obviamente que nadie quiere soltar el hueso del gobierno, sobre todo si está ganando arriba de 4 palitos y medio y si está llegando así, con nadie quiere soltar un sueldo así. Entonces, ese es el problema, que te tragas tu dignidad y entonces, por supuesto, no tienes autoridad moral para reclamarle a nadie. Sí, ¿Me copias? señor. Entonces, por ahí es que va la cosa. Entonces, por eso que yo les decía que el tema de la moral es más filosófico, ético, sociológico, pero obviamente que ustedes tienen que tener por lo menos una noción. Pues entonces, la moral es algo que se supone que se refiere a que yo hago la conducta correcta. Entonces, podrá decirse que los estados usan conducta correcta desde el punto de vista moral. Se supone que sí, ¿no? Entonces, dicho en otras palabras, para ponerle el ejemplo que yo voy a utilizar, obviamente que la invasión de Panamá, además de haber sido un acto contrario al derecho internacional, ellos saben allá perfectamente que ellos se pasaron la raya moral. Porque obviamente que eso fue una verdadera inmoralidad, porque tú no tenías que matar a tanta gente para llevarte a un hombre. Entonces, hay mucha tela que cortar en este discurso, pero el punto es que precisamente la invasión tiene dos aspectos. Tiene el aspecto jurídico y el aspecto moral. Entonces, los que se beneficiaron de eso, ellos dicen que eso todo estuvo bien y por eso que ellos nunca reclamaron absolutamente nada. Pero ellos se llevaron a la tumba, porque los 3 ya se murieron, y el cuarto, que es el otro, ellos se llevaron su conciencia moral a la tumba. Así pues, entonces obviamente que por más que ellos traten de justificar de que con el just cause o la causa justa,
eso era, además de ser una violación a las normas internacionales aplicables de esa época y de las actuales, porque obviamente que esas normas no han cambiado en 32 años, obviamente que también fue un acto de, claro, obviamente de, por supuesto, de cálculo político y un acto que por supuesto no tenía ninguna moral. Y en el sentido de la justificación es lo que estoy intentando aclarar. Entonces, por más que dijeron de que sí, que vamos a liberar al pueblo panameño, que no fue a matar un pocotón de gente por gusto. Entonces, ellos que tienen de que los satélites y los espías, ellos tenían que saber dónde estaba él, porque acuérdense que él era de ellos, porque era agente de la CIA. Sí, Entonces, claramente ellos tenían que saber dónde él estaba. Ellos sabían. Sí. Ellos lo sabían todo y lo supieron todo, y por eso que los libros esos que se han publicado y que de nuestro hombre en Panamá, obviamente que claro, mucha gente no sabía muchas cosas, porque ese es otro problema, ¿no? De que a veces aquí al país, al patio no llega mucha información a veces. Entonces, hasta, digámoslo así, lo que pasa es que, bueno, ya él no puede decir nada a favor o en contra porque él ya no está aquí con nosotros, pero hasta dónde realmente todo eso era un plan, que él era parte de ese plan para efecto de que se hiciera lo que se hizo. Entonces, ahí todavía mucha tela que cortar. En fin, hay que distinguir entonces dilectos estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales. Hay que distinguir entonces entre el derecho internacional y la moral internacional en este contexto. Porque entonces, en ese sentido, el derecho es un mecanismo coercitivo que permite asegurar la observancia de las prescripciones de los órganos competentes cuando ello sea necesario. En la moral, entonces, por supuesto, tenemos otro tipo de elementos que son políticos, económicos, sociales, que la moral no los toma en cuenta. Simplemente la moral es algo bueno. Eso, tú estás de acuerdo con tu estándar de conciencia hacer lo que estás haciendo. Entonces, obviamente que eso va de, esa es la gran pregunta que hay que contestarse. Por eso es que es mejor vivir con la conciencia tranquila. En ese sentido. Entonces, si usted va a estar asustado y que bueno, me compré un carro nuevo y que con no sé qué plata de dónde salió, pero bueno, si usted va a estar preocupado de que se lo rayen o se lo roben, usted no tiene paz mental, no tiene tranquilidad. Entonces, el tema de la moral anda por ahí rondando todas esas cosas, la ética y Y no, él se está durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Quién? Digo, y no estar en eso, en esa situación de estar durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado pensando qué te va a pasar. Exacto, de que de repente, porque eso es lo que es el remordimiento de conciencia, de que, uy, usted se asusta, entonces después le pregunta, de que, ay, sí, yo fui, porque obviamente que no te puedes guardar en secreto, entonces obviamente que sí hay, cada individuo, cada ser humano tiene algo de conciencia social, conciencia moral, perdón. Ahí es donde está el tema. Y entonces, hay que distinguir también el derecho internacional público de la política internacional. Obviamente que ustedes en su nuevo plan tienen un par de materias muy buenas que se ven que sobre cuestiones de política, tanto económica como de otra índole. Así que obviamente que por supuesto política internacional incluso tienen algo mencionado aquí en el plan. Me parece que lo vi ayer. Entonces obviamente que por supuesto el derecho internacional es diferente a la política internacional. Entonces, ¿qué vendría a ser así brevemente la política internacional? Bueno, simplemente es la política internacional es la ciencia que estudia las actuaciones que realizan los estados o las políticas públicas de los estados, tal como éstas se manifiestan independientemente de cualquier consideración ética o de justicia. Entonces, en ese sentido, el derecho internacional es más bien jurídico, es más bien normativo, porque se refiere entonces a las normas que se aplicarían a los estados, que serían obligatorias y que entonces obviamente que todos los destinatarios, tanto los estados como las organizaciones internacionales, deberían adecuar su conducta a tales normas. Entonces, por eso es que, como concluye un autor, Vargas Carreño, el carácter jurídico del derecho internacional público se comprueba fácilmente en la práctica internacional que desarrollan los estados en sus relaciones recíprocas, como
interna siempre acatan sus disposiciones en la mayoría de los casos, aunque su eficacia como sistema normativo sea un poquito más débil o frágil en comparación con el ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, en ese sentido, con esto resumimos el contenido del derecho internacional público. Preguntas hasta aquí, distinguidos estudiantes. Más o menos está claro el tema, ¿no? Acuérdense que yo les estoy presentando resúmenes, así que obviamente que vamos a tratar de resumir las cosas más importantes. Así que hay poquito... ¿Eso lo va a enviar seguro, profesor? Claro que lo voy a enviar, lo que pasa es que lo voy a subir a la UP Virtual Moodle. Ok. Suri, ya Ortega resolvió el problema, Suri. Suri, ¿Cuál problema, profesor? ese que estábamos hablando anoche. Ah, yo no tengo problemas con la UP virtual. No, yo digo que si Ortiz lo resolvió, acuérdate que nos quedamos hablando de eso anoche. Sí. Ortiz, Bueno, ¿ya lo arreglaste? No, profesor. ¿Por qué No no? lo puedo arreglar todavía. Cuando me manda al Outlook para verificar lo que es mi correo, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Me manda que necesite administración. Pero bueno, escríbele al encargado de pública para que te actualice. Pues. Ya, eso fue lo que hice, ya le escribí, entonces estoy esperando. Bueno, ya te contestarán de aquí al viernes, esperemos que sea antes. Pero por mientras nos lo puede enviar por correo, pienso, para ir adelantando la lectura. Lo voy a pensar, porque yo quiero que usen la UP virtual. Bueno, de repente los archivos no son tan pesados, así que a ustedes yo les puedo hacer eso. Acuérdense que también les voy a hacer su grupo de WhatsApp para que estemos comunicados. Pasa que tengo que sentarme a digitar todos los 34 teléfonos para mandarles la invitación. Profe, pero mande compañero. su teléfono y acá... Pero si yo lo sé hacer, si yo también sé usar el WhatsApp, oye, yo lo quiero hacer. Eso, profesor. Estamos completamente seguros que usted maneja la tecnología mejor que cualquiera de nosotros. Si no es para... No exagera. Yo creo que usted lo maneja mejor. Compañero, una opción que puedes hacer es restablecer tu contraseña. Cuando entras al Outlook del correo institucional, pones restablecer contraseña y colocas tu correo personal. Entonces te van a mandar un mensaje a tu bandeja del correo personal para que restables la contraseña y entonces así puedes hacer una contraseña para el correo institucional. Así fue que yo lo hice. Sí, y eso te funcionó. Sí, así yo lo hice. Igual cuando le pongo el correo institucional, me parece que ni siquiera tengo cuenta con eso. Pero eso ya es otro problema distinto. Es porque no lo tienes habilitado, por eso. Tienes que poner el correo y después tienes que colocar restablecer contraseña o olvidé contraseña. Y haces eso. Ok, voy a intentarlo. Gracias, compañera. Como no, gracias a ustedes por la cooperación y bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa. Si yo pierdo la apuesta, entonces el próximo martes sí les doy mi teléfono. Pero yo de aquí al domingo yo voy a poner ese grupo a funcionar. Y cuidado que les mando un par de videos ahí de Nuremberg, una cosa así. Dime. Te escucho, dime. La apuesta nos pone a todo el grupo. No, eso no. La apuesta es que si no puedo hacer yo el grupo de WhatsApp, eso no tiene nada que ver con la nota. No inventes. No. Ya te quedaste, Q, por eso te quedaste. Acuérdense, estimados estudiantes, que a esta hora de clase hay que darle un poco de humor. Así que yo le acepto al señor su propuesta, porque es verdad que a esta hora como que todos deberíamos estar en otras compañías o en otros vídeos, ¿no? Diga eso, profe, dígalo. Bueno, entonces, no hay pregunta de lo que es el contenido del derecho internacional. Bueno, vamos ahora a un tema facilito, que es el tema de las denominaciones del derecho internacional público. Este es un tema muy fácil porque obviamente que esto es simplemente mencionarles cuáles han sido los nombres que se le ha intentado poner a esta materia durante toda la historia, que por supuesto comienzan con la antigüedad o la antigüedad tardía, con Isidoro de Sevilla, el Jus Gentium, el Jus Inter Omnes Gentes del famoso Francisco de Vitoria en el siglo XVI,
el del libro de Jure Belli, que es el libro del famoso italiano Morelli, que es el antecesor de Grosio, con su libro de Jure Belli Ac Pacis. Entonces otro filósofo suizo, Richard Sauch, Jus Intergentes. Entonces, por supuesto, la primera obra que apareció en latín de Derecho Internacional Público, Les Droits de Gens, de Émeric de Vattel en el siglo XVIII. International Law, que fue el nombre que le inventó Jeremías Bentham o Jeremy Bentham en Inglaterra en el año 1780. También está entonces el nombre que sugirió el famoso filósofo alemán Immanuel Kant en 1797, derecho interestatal. Entonces, derecho transnacional o transnational law, que fue un nombre que le inventó Jesup en el siglo XX, y entonces el japonés Tanaka le llama entonces a nuestra disciplina derecho mundial. ¿Cuál es la que ha prevalecido? Por supuesto la de Jeremy Bentham, International Law. Ese es entonces el nombre que ha prevalecido porque es tal vez el más fácil de decir, por una parte. Por el otro lado, se ha explicado que este es el nombre que más, o sea, la costumbre, porque obviamente que la costumbre es la madre de los nombres. Entonces, en ese sentido, es más musical International Law, o Derecho Internacional, o Derecho Internacional, o Droit Internacional, o Völkerrecht. Porque obviamente que tiene que ver entonces un poco con la idea de que es un derecho que liga a los estados-naciones. Porque obviamente que un estado es un estado-nación. Entonces, International Law se ha quedado desde el siglo XVIII como el nombre más dócil o más apropiado para esta materia. Entonces, por eso que ustedes encontrarán que todos los textos que vamos a encontrar siempre se llaman International Law, Derecho Internacional, decirlo en portugués. Entonces, obviamente que todo tiene que ver con International Law, porque es ley internacional o derecho internacional. Entonces, esto es simplemente algo para que ustedes sepan que, por supuesto, entonces gracias a este filósofo liberal británico y jurista, Jeremy Bentham, él fue el que le inventó el nombre de International Law. Entonces, ese es el que más ha sido famoso. Bien. Preguntas del tema de las denominaciones. A ver. Esos son los nombres entonces que ha recibido. Claro, entonces el nombre que se usa actualmente es International Law. Jeremy Bentham, 1780. Entonces por eso que esta materia se llama International Law, o Derecho Internacional, o Droit Internacional, o Diritto Internazionale, o Völkerrecht, o Derecho Internacional, ¿no? Entonces se llama igual y obviamente cuando usted vaya, usted la va a encontrar así. Otro tema muy facilito. ¿Cuántos idiomas usted habla o ha aprendido? Dime. ¿Cuántos idiomas usted habla o ha aprendido? Bueno, obviamente que he tenido la oportunidad de aprender el italiano, el inglés, el francés. El portugués no tanto porque es machucado nada más, porque bueno, nunca he tenido oportunidad de estudiar, entonces bueno, estuve un par de periodos en, ¿cómo se llama? En Alemania para becas de investigación. Entonces obviamente que bueno, no me quedé, por la edad no me daban una beca muy larga, así obviamente que un idioma así tan rudo como el alemán, usted tiene que estar como un año allá para poder hablarlo así fluidamente, porque ya usted oye todo. Entonces obviamente que por supuesto era ya cuando me tenía que ir a que ya empezaba a entender los chistes en la televisión y las cosas. Entonces obviamente que hemos tenido que dedicarle a eso. Y todo eso comenzó cuando yo hice mis primeros estudios de Derecho Internacional, porque era una beca del Instituto per la Cooperación Universitaria di Roma. Y entonces se suponía que como los italianos pagaban la fiesta, obviamente que teníamos, porque nos dijeron, oiga, usted no se puede conformar con leer documentación en español, porque obviamente que una cosa importante, los idiomas jurídicos de la ONU son el inglés y el francés. Claro, usted puede encontrar documentos en ruso, en alemán, en otros idiomas, obviamente usted los va a encontrar. Si los buscamos por el buscador de la ONU, obviamente que eso todo está ahora en línea, uno puede conseguir el material. Pero lo que quiero decirles es que
Ellos nos explicaban eso, que obviamente que uno tenía que aprender por lo menos un idioma, porque tú tienes que saber, por lo menos para poder tener acceso a la documentación de otras, ¿cómo se llama? De otros países, uno puede, ¿cómo se llama? Uno puede aprender, entonces uno puede tener esa facilidad de poder accesar a la información. Claro que en esa época, cuando yo hice esos estudios allá en Costa Rica, había un profesor que estaba furioso, porque él decía, ¿por qué van a estudiar italiano? Que esa cosa no sirve para nada. Ustedes lo que tienen, porque él había estudiado en Alemania, tienen que ponerlos a estudiar francés o alemán, porque obviamente que eso no tiene ninguna lógica. Italiano nadie lo habla. Desde el punto de vista jurídico internacional estamos hablando. Pero claro, hay muchos textos italianos que son muy importantes a la hora de hablar de filosofía, de política, de otras cosas. Dime. ¿Usted habla alemán? Bueno, ahí. Pues obviamente que no tengo una pronunciación muy buena, francamente, pero te cuento que como ahora, como lo estoy leyendo, obviamente que claro, no pude repetir la beca de investigación, ahora por supuesto ahora menos voy a ir para allá, pero yo me estoy leyendo muchos de los materiales que me traje fotocopiados y eso, entonces obviamente que ahora estoy como quien dice más fluido en lectura. Porque acuérdate que el punto es lectura para tú poder tener información. Ahí es donde está el truco. Si usted puede leer un idioma, obviamente que ya después entonces eso se le empieza a grabar en la mente, entonces ya después usted lo complementa con un poquito de oír música o oír una radio de esas por internet que uno la puede oír y obviamente que usted va desarrollando. Entonces obviamente que eso se le va grabando en la mente. Entonces va a llegar un momento que usted va a ser, como se dice en Deutsch, fließend. Usted va a ser fluido o fluently, como se dice en inglés, ¿no? Entonces va a llegar el momento que usted puede llegar a eso. Entonces usted puede aprender cualquier idioma, inclusive ruso, chino, japonés, lo que usted quiera. Es, digamos, ponerse a repasar, porque ¿cuál es el punto? El punto es conseguir la información. Y por eso es que ahora mi próxima meta es aprender latín, porque obviamente que ya me conseguí el libro de Grosio, ya lo descargué de Google Books. Entonces ese libro fue escrito en latín. Entonces, los libros clásicos de estas cosas, que son incluso hasta de filosofía y todas las cosas, porque ya griego como que es muy difícil. Ahora, el problema es que, por supuesto, a veces las traducciones que han hecho del griego al latín de muchas cosas, obviamente que tal vez no eran ni que las mejores, ¿no? Por ahí es que van los tiros. Entonces, créeme, uno lo puede lograr. Lo que pasa, claro, que tienes que, primero que nada, tienes que mentalizarte, Mr. Cook, que tú lo puedes hacer. Porque si tú te pones a pensar, no, yo no lo puedo hacer, entonces ahí te vas a echar. Entonces, tienes que tener la mente positiva de decir, yo lo voy a lograr. Y si usted quiere ir que lo manden a la embajada en Alemania, si le toca, bueno, usted tiene que hablar alemán. ¿Cómo no lo va a hablar, oiga? La Cancillería tiene un departamento de traducción fuerte, que tienen un montón de traductores ahí que hablan muchos idiomas. Yo sé algo de alemán, profe, yo sé algo de alemán. Claro, y me alegra que lo haya podido aprender, porque según usted me explicó, usted estuvo el año pasado allá. Sí, yo ahí ahí tuve que aprender ahí escuchando. Claro, escuchando la televisión, escuchando la radio. Entonces uno va poquito a poco. Entonces en internet usted puede encontrar así programas o música también. Escuchar música también es interesante porque claro, eso te va dando, ¿cómo te digo? Te va abriendo el oído. Ahí es donde está la cosa. Bien, entonces seguimos. Vamos a otro tema facilito, que es el de las divisiones del derecho internacional público. Entonces, ¿cómo yo puedo sistematizar esta materia? Yo puedo ordenar lógica y coherentemente los temas de que trata. Y entonces, por supuesto, hay varias divisiones que son fáciles y que ustedes las tienen reflejadas en su nuevo plan de estudios. Pues acuérdense que ustedes van a dar organismos regionales y organismos universales. Entonces, en ese sentido existe un derecho internacional universal, que es el que se refiere a la ONU, a los organismos especializados que son universales, o sea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la UNESCO, o sea, todas esas son cuestiones que son universales. Lo mismo la OMC es universal. Pero claro, existe también el derecho internacional regional, que por supuesto se refiere a la región geográfica donde está el continente, donde está tu país. Entonces, por supuesto, como ya ustedes saben, nosotros pertenecemos al continente americano, así que obviamente que existe un derecho internacional americano,
que tiene que ver con la OEA, que ustedes van a dar una materia especial sobre los llamados organismos regionales. Van a hablar de la OEA, del Mercosur, de estas cosas, el SICA, todas estas cuestiones que tienen que ver entonces con economía, claro, pero lo que quiero decir es que esos son organismos regionales, entonces ellos han ido generando un derecho internacional regional. En relación entonces, en segundo lugar, a su fundamentación y a su naturaleza obligatoria, que es lo que vamos a ver ahora en nuestra próxima hora de clase, vamos a hablar entonces del derecho internacional público natural y el derecho internacional público positivo. Porque entonces en el derecho internacional natural, entonces estamos hablando del ius naturalismo o del derecho natural, obviamente que eso se lo voy a explicar ahora con más detalle en la próxima hora. Entonces se supone que por supuesto hay unas leyes naturales que no se pueden cambiar y que entonces por supuesto son universales y que todo el mundo las tiene que seguir. Y entonces por supuesto el derecho positivo es aquel que se puede conceptualizar como el conjunto de reglas que en un momento dado se encuentran vigentes en la sociedad internacional, y este se subdivide en el derecho internacional positivo escrito, que es el que se refiere a los tratados internacionales principalmente, que ustedes van a dar también el próximo año una materia en ese sentido en un semestre, y también entonces el derecho internacional positivo no escrito, que es el que se refiere a la costumbre. Claro, dentro de los tratados también habría que agregar a la jurisprudencia de las instituciones de justicia internacional. Tercera subdivisión. En relación a la materia que regula, por supuesto, el derecho internacional regula un montón de materias que, por supuesto, se pueden referir a varias cosas desde el punto de vista del derecho público, sería el derecho administrativo, constitucional, el derecho internacional penal, que es lo que tiene que ver con los juicios de Nuremberg, obviamente que ya la gente se apuntó a ver el documental o la película. Derecho internacional económico, derecho internacional de la propiedad intelectual, o sea, hay tantas cosas que se pueden ir dando. Por supuesto, el derecho internacional del comercio internacional con la OMC. Hay muchos temas que se pueden entonces clasificar por materia. En cuanto a su origen histórico y problemas principales, tenemos entonces el derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo. El derecho internacional clásico, por supuesto, se subdivide en el viejo derecho de la guerra y el derecho de la paz, que obviamente que ahí iremos comentando algunas otras cosas por allí. Incluso ustedes van a dar una materia ahí de relaciones internacionales humanitarias, que es lo que tiene que ver con los 4 convenios de Ginebra sobre los heridos, los prisioneros de guerra, que todavía siguen vigentes esos convenios, porque aunque ya no sea legal hacer la guerra de que porque sí, siguen existiendo conflictos armados. Entonces por eso es que se necesita la función de la Cruz Roja Internacional y todo este tipo de cosas que tienen que ver con eso de, bueno, que atender a la gente que está siendo perjudicada por los conflictos, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista material. Es lo que está pasando ahora mismo, profe. Sí, eso, fíjate tú que ahora se prendió Gaza otra vez, que precisamente ese es el verdadero problema que la ONU no ha podido resolver. El conflicto árabe-israelí, ese es el conflicto que no se ha podido resolver. Y ese es el que podría, generar una verdadera conflagración. Sobre todo por los ribetes religiosos que tiene. De eso mismo hablaba el profesor anoche. Bueno, el apellido sí no los he mencionado mucho. Les quedó algo así, se llama el profe. Estaba hablando de eso. Que eso es algo que tiene que venir el Jesucristo de nuevo, porque eso es algo que viene desde lo de los ismaelitas. Eso viene desde el tiempo de Abraham, por allá. Eso es Ismael, el padre de los árabes, que es el hijo de la esclava Agar. Porque en pocas palabras, los árabes y los judíos son primos, aunque no lo quieran aceptar. Primos cercanos y ligados con... Igual que los británicos y los franceses, es la misma cosa, la même chose. The same thing. Porque los British hablan el inglés por la nariz. Entonces los franceses son nasal, no, voyelle nasal. Entonces todos lo hablan por la nariz porque, o sea, como la tienen así tan larga y tan fina, o sea, tienen que snifar así, porque el American English es otra cosa, porque es de que más de people, más pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa interesante. No, dígame, Sachani, diga, hable.
Dígame. No, aquí anotando todo lo que usted dice. Bueno, me honra lo que dice porque significa que me estás poniendo atención y estás tomando apuntes. Eso está bien. Acuérdense que estamos aquí para servirles y para tratar de apoyarles en su aprendizaje. Dele suave, profe, dele suave que... Dígame. Dele suave que el oído no capta tan rápido, ¿veis? ¿Quién? Usted que le dé suave, que le dé suave. Ah, que estoy hablando muy rápido. Ah, perdona, no me había dado cuenta. Usted no es chiricano, profe, ¿eh? No, yo no soy chiricano, yo soy de acá, yo soy Panamá Metro. Bueno. Y usted sí es chiricano, compadre. No, tampoco, profe, tampoco. ¿Y por qué tú me dices que yo soy chiricano? Porque va volando. No. Detente ahí que eso no te lo voy a aceptar. ¿Qué quisiste tú decir con eso? Que va a hablar rápido, profe. Ah, más te vale, porque yo no quiero esos chistes que andan haciendo de los pobres paisanos de Cédula 4. No me pongan en esa. Tranquilo. ¿Usted es de Coclea? Mi madre es de Riohato, yo soy de acá de Panamá, yo nací aquí en la capital. ¿Tiene rasgo físico de la gente de Coclea? Sí, puede ser, porque obviamente que yo en cierta forma soy descendiente de mi abuelo materno, claro que sí, que él era de allá del Valle de Antón. Así que claro, por mi tono de piel y eso, claro, lógico, eso es así, por supuesto, sí. Mi mamá es del Valle de Antón, profe. Así, qué divertido, a lo mejor conoce a mis parientes de los Villa. Probablemente. Seguro que sí los va a conocer, porque resulta que mi madre era hija por fuera, así que a mí no me tocó nada de esa finca que tenía naranja y todo, que mi abuelo vendía naranjas. Entonces está usted poniendo un dedito en la llaga, Suri. Lo negriaron, profe, lo Perdón, negriaron. profe. Lo negriaron, profe. Cosa que eso es parte de, ¿cómo se llama? De hacerlos reír un poco, porque obviamente que yo soy una persona feliz. Si tú me estás viendo aquí, yo no estoy bravo por eso. De hecho, yo tengo un primo por parte de mi familia, mi mamá, que se llama igual que yo. Lo que pasa es que se llama Francisco Villa. Yo me llamo Francisco Flores Villa porque yo soy hijo de mi padre, ¿no? Profe, usted es poeta también, ¿eh? ¿Ah? Usted es poeta, porque a veces usted se va así como con las clases, la hace dinámica. Bueno, usted dice que algo así usted menciona ahí. ¿Usted es poeta? Bueno, más o menos. Tiene buena lírica, profesor. Tiene buena labia, profe. Épale. Ah, bueno, de eso se trata. Acuérdate que por eso es que soy abogado. Y usted también es bien dinámico, profe, ¿no? Da pereza. Eso mismo, la clase la hace su clase y mete ahí y de nuevo entra en la clase. No es lo mismo, porque Profesor, usted también era narrador o algo así, ¿no? pues, Bueno, es que por ahí es que van los tiros. Fíjense ustedes que cuando yo era niño, yo era fanático del ajedrez. Entonces, obviamente que había un locutor, que me imagino que ya falleció, que se llamaba Alfonso Castillo, que tenía un programa dizque de deportes en la Radio X o en la Radio 99, una cosa así. Había una radio que se llamaba la Radio X, que estaba por ahí por donde estaba el Baturro, ahí que después fue un gago, que ahora es en 99. Ahí había una emisora de radio. Entonces, como yo vivía por ahí, obviamente que él decía que yo tenía buena voz para ser locutor. Pero a mi mamá dice que no, tú no te vas a meter en ese problema tan chiquito. Porque obviamente yo tenía 7, 8 años. Entonces el tipo quería contratarme para que yo leyera la sección de ajedrez, las noticias de ajedrez en la radio. Entonces, más bien el asunto anda por ahí, Mr. Cook. No es que yo soy poeta, porque tengo que ser honesto de que no tengo rima, pero... o sea, sí dicen que tengo buena voz para ser locutor. Usted menciona esos nombres franceses, así, todo así, como que sinfónico. Bueno, porque tú tienes que ponerle feeling a las cosas, mi amigo. Así, profe, así es. Bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes y sobre todo porque, bueno, estamos avanzando en la materia en lo que se puede, ¿no? Y entonces espérense que reduje aquí la presentación. Entonces, bueno, les iba diciendo que el derecho internacional contemporáneo es aquel que se considera que es el nuevo derecho que salió después de 1945 de la Carta de la ONU. Que entonces, bueno, ha estado sometido a prueba durante 70 y tantos años. Todavía no ha explotado un nuevo conflicto como la Segunda Guerra Mundial. Así que se puede decir en términos muy genéricos de que efectivamente el derecho de la ONU posterior a 1945 más o menos ha funcionado, y que la organización, a pesar de que no es perfecta, ha funcionado también.
Lo que pasa es que, bueno, hay situaciones que a veces no se pueden, que escapan precisamente por el problema político. Y ya la última subdivisión, y ya con esto les voy a dar un break de 3 minutos. En relación a la imperatividad de sus normas y la posibilidad de derogarlas, existe entonces lo que se llama el derecho internacional general o imperativo y el derecho internacional particular o dispositivo. Entonces, ¿con qué se relaciona? Se relaciona fundamentalmente con unas normas que aparecieron en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, donde se dice que se supone que yo puedo derogar un tratado por una norma nueva de derecho internacional general, que entonces es llamada norma de jus cogens o diritto cogente, como se diría en italiano, porque eso de jus cogens, pues ya saben que tiene un sonido un poco extraño, así que obviamente que nadie se desvíe. Entonces primero que abro la Biblia y obviamente que me persigno. Aquí estamos hablando de diritto cogente o cogente, normas imperativas que se aplican fuera de la voluntad. Entonces, los tratados siempre son considerados más bien derecho internacional particular o dispositivo porque es voluntario ratificar un tratado internacional, no es la voluntad del Estado soberano, su soberanía es la que entra a determinar si yo quiero estar o no. Claro, hay ciertos tratados como la Carta de la ONU, que son considerados un tratado constitucional, porque la Carta de la ONU, como lo dice su artículo 103, está por encima de todos los demás tratados. Y por eso es que precisamente el sistema de la ONU ha funcionado mejor que el sistema del Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles, los países como todavía seguían con el derecho dispositivo, si yo quiero, yo me retiro. Entonces, obviamente que usted no se puede retirar de la ONU así nada más. Claro, la OEA con el problema cubano, eso es otra cosa. Que eso ya era un problema de índole política, que eso no es otra cosa. Pero ya definitivamente que nadie se puede salir de la ONU. Entonces, por supuesto, la ONU, por eso es que ella recibe a todo el mundo. Y ya a Palestina le falta poquito ya para tener ya su embajada ahí, porque porque ellos la han ido sobre la marcha, han ido metiéndolos. Por más que Israel se ha opuesto, ellos han seguido entrando, entonces obviamente que ellos casi que son más que un simple observador ya en el seno de la ONU. Bueno, precisamente esa sería la solución verdadera al gran problema de esta época, que es ese justamente. Porque eso de Corea del Norte, eso es chichipati, eso es otra cosa, eso es simplemente un problema que tiene raigambre del asunto ese que viene de la Primera Guerra Mundial, porque los japoneses invadieron Corea, ellos sí tenían toda la península controlada, pero entonces cuando vino la bomba atómica y vino pues sálvese quien pueda, entonces ellos salieron al tropel de Corea, entonces obviamente que el norte como está más cerca de China, obviamente que los chinos empezaron a influenciar a la gente ahí, entonces obviamente que realmente el problema serio de este momento es el problema árabe-israelí, ese es el que tiene que resolverse. Porque el otro eso se va a resolver tarde que temprano. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Viene el break. Sí, tienen 3 minutos para ir a tomar agua y entonces una aclaración. ¿Media hora? ¿Ah? ¿Media hora? ¿Cuánto dijo? ¿Cómo que media hora? 3 minutos dije. 3 minutos porque voy a pararme a tomar agua. Listo, profe, gracias. Entonces, una explicación, me parece que esta es la clase más larga que hemos dado. No se tienen que salir, porque parece que estamos en Google Meet, así que el que se puede quedar, yo nada más voy a apagar la cámara y el micrófono y voy a tomar agua y regreso. Así que no se tienen que volver a salir, porque parece que es un solo enlace para todo el semestre. Así que el que se puede quedar, se puede quedar. Si no, pues bueno, entran y regresan. Listo, profe, estamos aquí. Ok, entonces 3 minutos de break, apago la cámara y apago el micrófono. Ay, Osita. Por lo menos hoy no voy a salir sofocado porque ya el aire enfrió el cuarto. Ay. Voy a apagar la cámara ahora. Son terribles. Que esos son terribles, son de la Facultad de Administración Pública, son verdaderamente terribles.
imagina que tiene la cámara prendida y hay un hombre atrás en una cama y un sax levantando, pero no le he dicho nada porque... Ay, Dios mío. Imagino el marido. Es que sí, pero es que está en una cama camarote, entonces el tipo está acostado abajo, entonces hay otra, ahí, la cama arriba está libre. Es el marido, ¿no? Seguramente, pero es que pareciera que estuviera como en una cárcel, una cosa así. Ay, Dios mío. ¡Qué horror! Terrible. Horrible.
Sí, la verdad que está frío hasta acá, ¿eh? Se siente fresco. Por eso que apagué el abanico. ¿Aún estamos en clase? ¿O ya te publicó? No, tranquila, compañera, tranquila. Ah, ok, yo diré que es el entonces. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué estamos, profe? Aquí estamos. Sí, ya me di cuenta que está la gente en masa aquí. Esa es buena, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, estimadísimos estudiantes distinguidos, vamos entonces ahora a hablar de los últimos dos temas del primer resumen del primer módulo, que entonces se refieren a un poco más de filosofía, que espero que no les resulte muy aburrida en este momento. Porque obviamente que a nosotros los estudiosos del derecho nos interesa fundamentar las cosas. Lo que pasa es que los fundamentos de algo es un problema más bien filosófico que otra cosa. Entonces hoy vamos a comenzar, por supuesto sin que eso implique de que vamos a ponerlos a sudar ahora de que a las 10:15 de la noche sobre mi computadora con alta filosofía. Obviamente que tenemos que explicar un poco qué es lo que permite que nosotros sigamos hablando de un llamado derecho internacional público. ¿Y por qué razón sus profesores o los expertos en relaciones internacionales han recomendado que ustedes tengan que estudiar, a pesar de que a ustedes no les corresponde porque no es su carrera principal, hablar un poco de cuestiones jurídicas? Porque si esto no fuera importante, distinguidos estudiantes, sus profesores hubieran dicho, no, ustedes pueden estudiar otra cosa, o simplemente estudien historia o economía o estudien cualquier otra cosa, pero derecho no es necesario que ustedes tengan una idea aproximativa de eso. Entonces, por eso es que nosotros, sobre todo, y que es una situación un poco filosófica, que forma parte de lo que se llama la teoría de derecho o la filosofía del derecho, siempre es importante enseñarle a un educando universitario por qué una disciplina es preciso estudiarla o qué es lo que le da base o cuál es el principio de por qué yo tengo que estudiar algo. Entonces, el autor Vargas Carreño dice, el fundamento del derecho internacional público puede ser explicado desde dos puntos de vista que son, primero, el de la existencia y el segundo de que por qué es considerado derecho tal y como es el derecho del Estado. Entonces, estos dos problemas son los que se estudian en el fundamento. Ahora bien, en cuanto a la asistencia, la primera respuesta a ese problema es fácil porque nadie puede negar, desde un punto de vista sociológico, de que el ordenamiento jurídico internacional existe. Y no se puede negar porque efectivamente existe una comunidad internacional donde coexisten unidades políticas independientes que no son autosuficientes y que tienen que entrar en vínculos. Y entonces, en ese sentido, claro, la característica principal es que esta es una organización o una comunidad que es imperfecta. Entonces, ¿por qué es imperfecta? Porque hay unos países que tienen más poder que otros. Hay otros países que son más grandes que otros en cuanto a recursos. Hay otros países que pueden mandar cohetes a la Luna o a Marte y que entonces obviamente que por supuesto nosotros de Amala podemos explotar unos cohetes en Año Nuevo aquí. Entonces esos cohetes que los chinos o los rusos o los estadounidenses fabrican, obviamente que no tenemos ni la tecnología ni los recursos para eso. Entonces obviamente que no todos los países pueden mandar gente a volar por el espacio sideral. Claro, hay ciertos países que sí han puesto
satélites de comunicación en órbita, que obviamente que eso es más sencillo porque no es tan costoso como un viaje a Marte o un viaje a Júpiter. Entonces, en ese sentido es verdad que la comunidad internacional actual es imperfecta, pero eso no significa de que no exista un ordenamiento, porque obviamente que el ordenamiento sí existe porque yo tengo que, yo tengo que simplemente tengo que, ¿cómo se llama? Tengo que admitir que sociológicamente hablando hay una comunidad.